Gloria a Dios. Esta es la primera parte de una enseñanza relacionada con esto. Hemos hablado en este año de predicar el año agradable del Señor. ¿Pero para qué? ¿Para qué predicar? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 26. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26 dice: Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Dónde estamos? Estamos en el momento en el que Goliat está retando al pueblo de Israel y les dice un montón de cosas para asustarlos, porque Goliat era enano, chiquitico, tenía problemas de estatura, era gigante y tenía todo el mundo asustado. Y llega David a traer provisiones para sus hermanos en la guerra. Y había que vencer a ese hombre. Pero aún así David preguntó: ¿qué harán al hombre que venciere? Porque se supondría que con solo vencerlo ya era mucho, ¿sí? Pero David de todas formas preguntó: bueno, ¿y qué harán con el que venciere a este Goliat? ¿Será que es malo preguntar qué más me van a dar si yo venzo a ese? Era una mala pregunta lo que estaba haciendo David, pero de por Dios, es su pueblo, es Israel que está siendo humillado por ese gigante. ¿Qué más que el solo hecho de quitar ese oprobio del pueblo? ¿Usted por qué pide más? ¿Le da pena? ¿Será? No es una mala pregunta, sobre todo cuando se le está preguntando es a aquel que dijo lo que dice Mateo 7, 7 y 8. Yo se los leo, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cómo no preguntar o pedir qué nos dará, si aquel que lo va a dar es el que nos ha ofrecido todo esto? Que nos está diciendo: pidan, pedid y se os dará. Ese es el asunto. Ahí mismo en Samuel, pero segunda de Samuel, capítulo 12, verso 8. No solamente Dios nos ha dicho: pedid y se os dará, sino que nos ha ofrecido aún mucho más. Este verso es muy diciente de la disposición que tiene Dios de darnos a nosotros. Está en un contexto bastante complejo, pero hace parte de lo que Dios nos ofrece. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría ¿qué? Añadido mucho más. Y es que Dios nos ha dado tanto que ya nos hemos acostumbrado a que Dios nos dé mucho. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, el aire, el oxígeno. ¿Quiénes de los que están acá están respirando? Y usted no se da cuenta que está respirando. ¡Ay, se me olvidó respirar esta mañana! Eso lo hace sin darse cuenta, ¿sí? Pero más o menos una persona respira unas 18 veces por minuto. 18 veces por minuto, por 60 minutos una hora, por 24 horas al día. Son un poquito más de 25,000 veces por día de cada respiración. Normal. Pero el aire que nos entra es más o menos medio litro. De ese medio litro, más o menos el 21% es oxígeno. Eso quiere decir que si son más o menos el 21%, serían 105 mililitros más o menos de oxígeno, lo que equivaldría más o menos a 2.600 litros de oxígeno al día. 2.600 litros de oxígeno.
Les pregunto, bueno, un cilindro así de grande de oxígeno le cabe más o menos 6.000 litros. Eso quiere decir que usted, sin darse cuenta, se está gastando más o menos un cilindro de esos cada 2-3 días. ¿Cuánto vale el cilindro? ¿Cuánto vale la recarga de ese oxígeno? Ahora en pandemia muchos tuvieron que aprender a las malas cuánto costaba eso. Y respiramos todos los días todo ese montón. Pero no nos damos cuenta. ¿Y usted le da gracias a Dios por el oxígeno? Ni de vez en cuando. De pronto hoy sí. Ya mañana se le olvida darle gracias a Dios por eso. Les pregunto, ¿usted por cuánto vendería un dedo? Hágame un favor, véndame el dedo índice. O el meñique, que es más chiquito. ¿Cuánto pagaría si le hiciera falta? ¿Y Dios nos da cuántos dedos? Por 1 litro de sangre. Por 2 litros la persona se puede morir. En el cuerpo tenemos 5 nomás. ¿Cuánto pagaría por eso? Le pregunto, ¿cuánto pagarías por un día de vida? ¿Y cuánto nos da Dios? ¿Un día de vida? Años. Años de vida nos da el Señor. Miren que Dios nos da muchísimo y estamos hablando de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Uno se da cuenta que tiene el dedo meñique del pie cuando lo golpea. Del resto ni se acuerda que existe. Pero Dios nos entrega eso. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces, preguntar, ¿qué le darían? David no hizo nada mal. Preguntar, ¿qué le darán al que venciere? No está mal, porque Dios nos da eso y mucho más. Entonces vamos a ver qué le darán al que venciere. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Varias cosas. Les pregunto, ¿cómo se llama o cómo se le llama a un sitio que es muy hermoso y que está lleno de comodidades y de paz y de felicidad? Un paraíso. ¿Y por qué se le llama paraíso? Porque el paraíso es el mejor diseño que hay. ¿Quién lo diseñó? Dios. Entonces, al que venciere, ojo que esto habla del paraíso. Eso quiere decir que vivirás en el mejor sitio que hay. ¿Cuál es el mejor sitio que hay? El paraíso. El paraíso es el mejor lugar. Miremos algunos detalles, no pierda Apocalipsis 2 y vamos a Apocalipsis 21, 18 al 21. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 ¿qué? Perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era ¿de qué? De oro puro, transparente como vidrio. Aquí está describiendo la ciudad, ¿sí? ¿Quién ha tenido la oportunidad de tener algo de oro? Un anillo, una cadenita, una pulsera, alguna cosita. ¿Es algo barato? Es algo costoso, fino. Hablando de esa prenda, digamos que es una gargantilla así gruesísima con un dije gigante como los que se ven en los a gente famosa. Pero sí, a veces no, famosos por cosas no tan buenas a veces. Pero, ¿cuánto costará entonces el pavimento de esta ciudad? A ver, dice que eran calles de oro. Por mucho que tenga usted, no tiene una calle de oro, ni el andén. Oro puro, finísimo. Y no solamente el oro, del anillo, lo más costoso es la piedrita.
¿Y cuántas piedritas nos nombraron ahí? Muchas ni siquiera las conocemos. De pronto usted sí, pero hay muchas que no. Mire, y ni siquiera está describiendo las casas. Solamente habla del... Mire, las puertas son una perla. Y las perlas no son costosas, sino recostosas. Son finísimas. Y son grandes, gigantes, ¿cierto? Las perlas son como así. ¿No es cierto? Las perlas son pequeñitas. El arquitecto del universo diseñó esto para ti. Es el mejor diseño que hay. Es lo mejor. Pero mira, ahí mismo en Apocalipsis 2:7 dice: daré a comer del árbol, al que venciere, ¿no? Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Les pregunto, ¿ese árbol de la vida no fue el que comieron Adán y Eva? Vamos a Génesis, vamos a preguntarle a Génesis. Vamos a confirmar. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 9. Dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué? Podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces vemos que en el verso 9 dice: también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son dos árboles diferentes. Y estaba prohibido o restringido el acceso ¿a cuál? Al árbol del... No. Del conocimiento del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal. Miremos ahí mismo en Génesis capítulo 3, verso 22. Aquí ya el Señor había dado la instrucción de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿no lo comieron? ¿O sí lo comieron? Sí lo comieron. Entonces aquí en el verso 3 ya está hablando Dios después de que pasó eso. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces son dos árboles. Vea usted. Y uno siempre le pintan en el dibujito un solo arbolito ahí en la mitad. Lo que pasa es que ese dibujito no es en vivo y en directo. Entonces vemos que sí habían dos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Gracias. Entonces dice que el árbol de la vida era para vivir ¿por cuánto tiempo? Toda la vida. Eternamente. Entonces el árbol de la vida que habla en Apocalipsis 2 está dispuesto para ti. Eso es vida eterna. Entonces volvamos a Apocalipsis 2, por favor. ¿Qué le darán al que venciere? Apocalipsis 2, verso 11. Sigamos porque esta lista el Señor tiene grandes cosas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte. La segunda muerte es la muerte después de la muerte. ¿Cómo así? Sí, así como hay vida después de la vida, hay muerte después de la muerte. Miremos ahí mismo en Apocalipsis. Apocalipsis 20, 12 al 15 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus ¿qué? Obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es ¿qué? La muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue ¿qué? Lanzado al lago de fuego. Porque resulta que nosotros sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir.
después de que muramos, seremos partícipes de este evento. Y allí se abrirá el libro de la vida y se tomarán ciertas decisiones. Y el que no esté allí, pasará ¿por dónde? Por la muerte segunda. ¿Qué le dará al que venciere? Ahí dice que el que venciere sencillamente no sufrirá daño de la segunda muerte. Y es que nosotros podemos ver que el premio es tan bueno que uno no necesitaría pensar en cuál es el castigo. Si vencer es tan bueno, si estar con Dios es tan bueno, no necesitaríamos preguntar, ¿y si no? ¿Y si no, qué pasa? Pero entonces no está malo preguntar. Si no está malo preguntar qué le darán al que venciere, pues tampoco es malo preguntar, ¿y al que no? Eso nos debe quedar claros. O sea que es mejor que vencer, ¿cierto? ¿Qué le darán al que venciere? Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En ese verso hay tres cosas: el maná escondido, la piedrecita blanca, y en ella va a haber ¿un qué? Un nombre nuevo. Esto, hermanos, es la invitación de Dios, la participación de Dios en la nueva vida con Él. Es decir, como nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, perteneceremos a la élite de Dios. Y uno dice, pero si Dios no hace acepción de personas, ¿cómo así que la élite de Dios? ¿Qué es eso? Dios no hace acepción de personas, o sea, no tiene favoritos. Para todos está esta oportunidad. Para todos Dios nos da la oportunidad de participar de esto. Pero esto es un premio para el que venciere. Es un premio que Dios va a dar. Ese maná escondido es ese alimento especial, sagrado, consagrado de parte de Dios para nosotros en ese hermoso evento con el Señor. Y esa piedrecita blanca va a tener un nuevo nombre para usted. Es como ese carnet de identificación, ese pasaporte para la eternidad que Dios tiene para ti. Los que han tenido la oportunidad de sacar el pasaporte ven que tiene un número totalmente diferente al de la cédula. Y si usted va a otro país, ¿le piden su cédula? No. Inclusive usted la va a mostrar y, ay, sí, tan bonito. ¿Le sirve de algo? Nada. Pierde el pasaporte. Y ahí sí se meten líos. Es como ese carnet VIP. Los que han tenido la oportunidad de ir a un hotel, que le dan una pulserita, y con esa pulserita lo dejan entrar a todas partes. Esa piedrecita blanca con ese nuevo nombre es para usted, para que esté identificado VIP con el Señor, en la élite de Dios, en las calles de oro, en esa hermosa ciudad, para tener acceso a todas partes. ¿Eso es para quién? Para el que venciere. Para ir de constelación. ¿Qué le dará al que venciere? Apocalipsis 2. Ahora leamos el verso 26 al 29. Apocalipsis 2, verso 26 al 29. Mire todo lo que nos da el Señor y todo lo que tiene preparado para nosotros. Más y más. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos dos cosas. Una está en el verso 26, que es autoridad sobre las naciones. Hablando de predicar, que es lo que estamos
hablando en este tiempo, ¿a cuántas personas les da temor hablar de Dios? Incluso a su propia familia. Es algo que vemos muy comúnmente. Inclusive muchas personas hasta le tienen que pedir permiso a los hijos para que hagan las cosas. Se invirtieron los papeles. Tienen miedo a los hijos. Es que no hago esto porque mi hijo de pronto me grita, o me regaña, o me insulta. Se ve eso. No tienen autoridad para exigir que se haga lo correcto, ni siquiera en su propia casa. Y vemos aquí que dice que se nos dará autoridad sobre las naciones. Porque es que mucha gente hoy en día prefiere, entre comillas, para llevar la fiesta en paz, dejar que el otro haga, así sea algo malo. Les pregunto, ¿eso será lo correcto? ¿Será correcto de parte de Dios aguantarse que el otro haga lo que quiere para no molestarlo, para no incomodarlo? ¿Eso es falta de qué? Falta de autoridad. Falta de autoridad. Muchas personas sufren eso, hombres y mujeres. Es más común en las mujeres, pero en muchas familias se da eso. Hay falta de autoridad y muchas personas son maltratadas física, emocional y de muchas formas por esa causa, inclusive por sus propios hijos. ¿Se ha escuchado usted eso? No, eso aquí no pasa. Aquí no pasa. Pero sí se da. ¿Qué sucede? Esa autoridad que Dios nos va a dar, dice, autoridad sobre las naciones, y le daré autoridad sobre las naciones. Imagínese el cambio de no tener autoridad de pronto ni en su propia casa, a gobernar sobre naciones. Este proceso de la autoridad que viene de parte de Dios, hay que trabajar en ello, en poder estar con Dios y que el Señor sea haciendo la obra en nuestra vida para que podamos avanzar y crecer en esto. Porque ¿qué sucede? Nosotros seremos gobernantes sobre naciones, o sea que necesitamos autoridad. ¿Cómo será que el verso 28 dice, el 27, y la regirá con vara de hierro? O sea que la autoridad que recibiremos al que venciere, la autoridad de Dios es firme. Entonces necesitamos trabajar desde ya en eso, porque estamos hablando de predicar, de predicarle a la gente, de poder hablarle de Dios a la gente. Entonces necesitamos de parte de Dios autoridad, respaldo de Dios, poder avanzar en esto. Pero mira el contraste, verso 28, y le daré ¿qué? La estrella de la mañana, la luz de Cristo. La luz de Cristo para iluminar la vida de las personas, para echar fuera las tinieblas. Es que ese es el contraste. Esa autoridad está ahí en el mismo texto. Autoridad sobre las naciones, vara de hierro, pero también la estrella de la mañana, la luz del Señor, para que sea con autoridad, pero también con amor. Porque la autoridad no debe imponerse, sino ganarse. Entonces necesitamos andar con Dios para ir conociendo qué tiene Dios para nosotros, qué nos muestra, qué nos ha dado, y también puede preguntar, ¿y qué le darán al que venciere? Porque Dios tiene esto y mucho más. Entonces, ese poder, esa autoridad que Dios nos da y nos quiere dar, es incluso sobre el enemigo, sobre Satanás, sobre los demonios. Y si le da uno miedo decirle algo al hijo porque de pronto le molesta, no, yo mejor no le digo nada porque eso estira la cara. Y quién sabe cuántas más cosas. ¿Qué espera uno de un demonio cuando uno le diga algo? Que diga, ay sí Señor, gracias por el consejo. ¿Será? ¿No es cierto? O sea que, les pregunto, ¿necesitamos trabajar en esa autoridad desde ya? Sí, Señor.
y bastante. Entonces el Señor ofrece muchas cosas que le darán al que venciere. Y si continuamos en este pasaje vamos a encontrar muchas más. Pero por causa del tiempo lo dejamos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y todo lo que nos dará. Todo lo que le dará al que venciere. Póngase de pie, por favor. Oremos. Oh Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, a ti la alabanza, la honra y la adoración, porque tú eres bueno, Señor, porque grande es tu misericordia, porque tu verdad está en nosotros, porque tú nos amas, porque tú nos cuidas, porque tú nos llenas. Porque tú, poderoso Dios, tienes planes perfectos para nosotros y nos has dado muchísimas bendiciones, Señor, que ni siquiera nos damos cuenta ya. Y aún así, si fuera poco, nos das aún más.